¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta. Semana noticiosa, pero el mundo sigue girando. Queremos entrar en los temas país. Este año deberán darse los pasos decisivos para cumplir la promesa electoral que fue parte central del discurso que Michelle Bachelet utilizó para ganar las segundas elecciones y que la llevaron a la moneda: la gratuidad universal de la educación superior. De hecho, en 2014 pasado, gran parte de las iniciativas de la agenda legislativa se centraron en este avance sustantivo. Por ejemplo, la reforma tributaria, que sustentó en el hecho de que era la única forma de darle viabilidad a la educación universitaria gratuita. Del lado del gobierno existen dudas de cómo se avanzará en este proceso. Existen propuestas, existen trascendidos y con esto muchas oposiciones. Veamos cómo se desarrolla este tema. Vamos con nuestros invitados que se encuentran acá, ya están listos, ya están sentados. Saludamos de inmediato por allá a don Ricardo Sande, que es presidente de la FEUC, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Bienvenido. Muchas gracias. Por acá, don Cristian Pérez, ¿cómo está? Federación de Estudiantes de la Universidad Central, vicepresidente. Sí, te cambió de apellido, Cristian Troncoso. Cristian Troncoso. Gracias por la invitación. ¿Por qué dije Cristian Pérez? Por un amigo mío, por Cristian Pérez. Así que Cristian Troncoso, bienvenido. Saludamos también por ahí a Valentina Saavedra, que es presidenta de la FECH, de la Federación de Estudiantes de Chile. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Y a Iñaki Martínez, presidente del Centro de Alumnos de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a una nota de contexto que nos explica de qué estamos hablando y entramos en materia para hablar de la reforma educacional en la educación superior. Las movilizaciones estudiantiles del 2011 volvieron a poner en la agenda política un tema que se venía postergando reiteradamente del debate público: mejorar la calidad de la educación. Se transformó en la primera prioridad de las últimas presidenciales y lo cierto es que la nueva mayoría se la jugó por interpretar las demandas de los estudiantes. El regreso a la moneda de Michelle Bachelet instaló en el gobierno el desafío de cumplir con las expectativas y el 2014 gran parte del discurso oficialista se sustentó en la promoción de la reforma tributaria para poder avanzar hacia la gratuidad en la educación. Las iniciativas específicas se concentraron en el fin al lucro, la selección y el copago. El 2015 es un año clave. La agenda del gobierno se comprometió a avanzar en las reformas de la educación superior y en la gratuidad universitaria, pero aún quedan muchas dudas respecto a su financiamiento, quiénes serán los beneficiados y cuáles requisitos deberán cumplir establecimientos y estudiantes. Alumnos y sistema de educación enfrentan grandes dudas. ¿La gratuidad será solo para las universidades del CRUCH o también para las privadas? Las reuniones con Eizaguirre no han logrado despejar las dudas y ya se ha hecho un primer llamado a movilizarse. El rechazo a las iniciativas del gobierno ha sido reiterado por distintas federaciones estudiantiles. ¿Cuáles son las demandas y expectativas de los universitarios este 2015? Se lo preguntamos a los protagonistas del movimiento estudiantil en la discusión abierta de hoy, en Actualidad Central. Ya estamos de vuelta, por supuesto, para conversar acerca de este tema, reforma educacional, que entra, diríamos, ya en la segunda mitad de la cancha, luego de que nació justamente de ustedes mismos, desde los estudiantes, esta inquietud que caló profundamente, no solamente en la agenda, sino en la conciencia de la población chilena. Cristian Troncoso, ¿cuáles son los requisitos o los ejes más básicos que debería tener una reforma educacional para constituirse en una reforma y que sea satisfactoria a tu pinta, a tu gusto? O sea, no a mi pinta capaz que sería, pero a la pinta de lo que hemos tratado de discutir como estudiantes, al menos en la central, es que hay tres ejes que son fundamentales y que nos han tocado todavía en profundidad, que uno es el acceso, que el acceso es el que permite que se vea la educación como un derecho social y no como una mercancía, que ese tiene que ver con el financiamiento. ¿Quién financia? Que es el Estado. Esa es la parte del acceso. La otra parte es la administración, que eso también hemos sido claros en mencionar, de que la administración, nosotros en la universidad hemos estado por el proceso de la 90, hace poco tiempo, el 2011, hemos estado desde ese tiempo tratando de participar en todas las instancias que podamos y nos hemos visto restringidos por el famoso DFL2, que tiene algunos artículos que prohíben la participación de estudiantes con voto y con los funcionarios, no académicos. Entonces esa otra parte que nosotros queremos plantear, que es la administración triestamental. Dejar estos instrumentos autoritarios que todavía existen. Ahora, dime una cosa, Valentina, requisitos mínimos, pilares que debe tener esta reforma para constituirse en una reforma de acuerdo a tu punto de vista.
Mira, yo creo que hay dos partes. Una, que es el cómo se construye. En primer lugar, nosotros defendemos que debiese construirse con los actores sociales, porque vemos que por parte del gobierno, del Parlamento, se podría reproducir finalmente el mismo modelo que existe ahora. Son los mismos que, digamos, lo crearon. Entonces, para hacer el cambio, creemos que también tiene que haber participación de los actores sociales en la solución. Y en términos ya más de contenido, de qué es lo que debiese de contener, nos parece que acá lo que hay que discutir son los principios de la reforma antes de ver los aspectos en particular. Obviamente en los aspectos particulares también tenemos posición, pero los principios, nosotros vemos 3 cuestiones que son fundamentales. Una, que es que se acabe el negocio en la educación, es decir, que no haya lucro, es que las cuestiones no funcionen según cuánto más es más rentable o no, sino por los proyectos educativos, que se acabe la lógica de competencia dentro de la educación y por lo tanto que no sea solamente un bien individual o beneficios para cada institución, sino que un proyecto país, digamos. Y en tercer lugar, que lo fundamental es que se establezca la educación como un derecho. Y por lo tanto que haya un espacio en donde no se discrimine, que haya garantías desde el Estado ahí mismo. Ahí yo comparto también la discusión sobre el acceso, los espacios democráticos, etcétera, pero el principio ahí es conseguirlo como un negocio. Eso yo creo que son los 3 puntos fundamentales que nosotros defendemos. Iñaki, para ti, ¿qué debe contener la reforma educacional para hacer una reforma, de acuerdo a tu punto de vista? Mira, muy en la línea de lo que plantea la Vale, de hecho lo voy a abordar inclusive tal cual, o sea, aquí tenéis 2 pilares respecto de cómo se construye la reforma en primer lugar, que tiene que ver con la matriz de discusión política democrática, y en eso hay que ser enfático como el antecedente que tenemos desde el 2014, digamos, que el Ministerio al fin y al cabo discute con ciertos actores, uno a cada lado, y le dice a cada cual lo que quiere oír, digamos, y dentro de eso no se construye un conflicto transversal y no se aborda y no se ponen los términos sobre la mesa. En eso ya hemos dicho hoy día como movimiento estudiantil algo que a parecer ya está quedando claro respecto a estos casos de corrupción, como hoy día la clase política carece de la legitimidad, en tanto tiene una cierta colusión con el empresariado y por tanto somos los actores sociales y el movimiento estudiantil quien tiene que fortalecer y ser un actor dialogante primordial dentro de la construcción de una reforma, eso respecto al método, y en segundo lugar respecto al contenido, que hay el tema de la premisa y el principio, que tiene que ver cómo conseguimos una educación de carácter transversal, un nuevo sistema de educación pública y gratuito, donde se consolide el derecho a la educación, y en eso, por ejemplo, la discusión hoy día de cómo consolidamos el término de la gratuidad es muy relevante. Hoy día se está hablando de que se le van a dar, incluir a las universidades privadas en un sistema de gratuidad, pero con otro tipo de criterios que, por ejemplo, no aseguran que nosotros incidamos en términos de participación y que la comunidad, por ejemplo, defina cómo se tienen que distribuir los gastos, y en eso no tenemos claridad de los otros elementos que son más técnicos, lucro, etcétera. Para ti, Ricardo, lo que debe contener la reforma para constituirse en una reforma, de acuerdo a tu punto de vista, una reforma que satisfaga lo que tú ves. Bueno, nosotros en primer término, más que gratuidad, nos gustaría ponerle fin a toda brecha económica. Aquí vamos con esto de que las personas que sí pueden pagar, lo hagan, pero las personas que no lo pueden hacer, no solamente se le pague el arancel, sino que se le ayude en vivienda, transporte, materiales, etcétera. O sea, que no existan brechas o barreras, digamos, para que la gente pueda estudiar. Eso es extremadamente importante. Y después, 3 puntos que a mi juicio son esenciales, que son acceso, acreditación y fiscalización. Acceso porque no podemos seguir con el sistema actual en el que tenemos una prueba de selección que segrega profundamente, que entran los que más recursos tienen y no los que tienen más habilidades. Acreditación porque no se entiende un sistema que acredite por cantidad de años, esto de que se acrediten por 5 años, por 4 años, por 3. A ver, lo que tenemos que hacer es que la CNA nos diga si es que esa universidad cumple con los mínimos o no. Y que además se encargue de justamente llevar a las universidades hacia una senda que les permita mejorar. Y por último, a mi juicio, algo que hoy día está absolutamente ausente, que es la fiscalización, que el Estado se haga cargo de ciertas cosas, que no sea tierra de nadie, sino que efectivamente haga cumplir la ley, que yo creo que eso es un mínimo que hoy día está absolutamente ausente. A ustedes, y aquí la pregunta se las dejo al medio de la mesa para que le responda quien quiera, ¿les da lo mismo la gratuidad independiente del tipo o la propiedad de la universidad? O sea, ¿la gratuidad tiene que ser universal para todas las universidades, las del CRUCH, las del Estado y las privadas? ¿Cómo lo ves tú, Valentina? Mira, es que yo creo que esa pregunta cabría solo si uno ve la educación como un bien económico. Entonces uno dice, ¿a dónde pone o no la plata? Pero la discusión que nosotros hemos estado dando en la Confech es que la gratuidad implica una transformación general del sistema educacional.
¿Por qué? Porque uno no puede decir, bueno, el Estado le va a entregar financiamiento a ciertas instituciones sin, por ejemplo, tener una regulación respecto a las instituciones. Porque acá pareciera ser cuando, bueno, y de hecho cómo funciona el sistema actualmente, es que las universidades privadas pueden, digamos, hacer lo que quieran en términos de educación, en términos de comunidad universitaria, de lo que sea. Sin embargo, aquellos profesionales que salen de esas instituciones igual son profesionales que afectan a la sociedad, que trabajan en sistemas públicos o incluso en sistemas privados, pero digamos, no es un producto que uno se lo lleva para la casa y nunca más lo comparte, sino de que es una cuestión que uno ejerce en el país finalmente. Para ti, independiente de quién sea la universidad, gratuidad universal. Lo que pasa es que cuando uno, creo, considera la gratuidad universal como un punto central en la educación, como parte del acceso, como entenderlo como un derecho social, se entiende de que no hay una diferenciación solamente jurídica entre las privadas y las públicas, porque finalmente las universidades igual hacen un impacto en la sociedad, con sus estudiantes, con su quehacer, pero hay una diferenciación que todavía no está puesta en tabla, que es, por ejemplo, qué tipo de privada. Porque, por ejemplo, uno podría ver respecto a los rankings que son muy famosos, y aparece siempre, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo banal, la Adolfo Ibáñez, como una privada que tiene harta investigación, tiene hartos profesores con doctorado, pero finalmente, ¿para dónde investiga la Adolfo Ibáñez? Y que ese es un punto importante. Si la universidad va a ser pública, independiente de que su personalidad jurídica sea pública o privada, tiene que estar enfocada hacia lo público. Y ese paradigma de lo público es lo que está cambiando. ¿Habría que controlar esa universidad por ser pública o ser gratuita para ver qué es lo que investiga? O sea, ¿para quién va esa investigación? También es para ti trascendente en el momento de decir, mira, el Estado le va a pasar plata para que... finalmente el dinero del Estado es de todos nosotros, y esa plata la tenemos que destinar a fondos públicos que no sean investigación de cómo, por ejemplo, explotar más a los trabajadores. Entonces tenemos que ver bien a dónde vamos a enfocar la investigación. Para ti, independiente de la propiedad de la universidad, ¿todas debieran ser gratis? Sí, mira, de hecho, inclusive lo que mencionaban antes, a ver cómo empezamos a abordar aquel conflicto y empezamos a entender que aquí el tema de la precariedad actual del sistema de educación, que es segregador y excluyente, afecta a universidades públicas y privadas, sobre todo a privadas donde está la mayor parte de los estudiantes en Chile, estamos hablando del 70% si no me equivoco, y dentro de eso consagrar un derecho que es la educación gratuita como un término fundamental pasa, y nosotros lo hemos dicho como Confech, por estar entregando fondos directos a los proyectos educativos. Ya, dentro de eso hay una serie de criterios, y ahí es importante mencionar lo que mencionaban por acá, o sea, no entregar a las universidades privadas como un saco roto, digamos, fondos para que estos se pierdan, y al fin y al cabo nosotros como comunidad universitaria, como estudiantes, no estamos viendo dónde se destinan esos recursos, y en eso la democratización y transparencia es un elemento fundamental. Ricardo, la misma pregunta. Sí, a ver, yo creo que sea cual sea el sistema por el que optemos, tiene que haber cierta coherencia y tienen que haber reglas más o menos parecidas para todos. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hoy día más del 90% de los aportes basales se entregan por criterios históricos. O sea, estamos hablando que le estamos entregando fondos a las universidades por el comportamiento que han tenido en tiempos pasados. Yo creo que lo más importante de esta reforma es que cree una institucionalidad que sea común a todas las universidades, de que exista un sistema de universidades y no microsistemas y no en el fondo universidades aisladas. Es que puede ser ampliar el CRUCH, puede ser que no haya CRUCH y que estén todas las universidades dentro. Creo que hoy día el CRUCH no puede seguir respondiendo a criterios históricos, no tiene ningún sentido. Es que es muy vago como centrar la discusión exclusivamente en qué pasa con el CRUCH. El CRUCH es como, digamos, una forma de clasificar ciertas universidades. Pero acá lo queremos son del Ministerio de Educación, sí, por lo tanto los que tienen una llegada privilegiada al mismo ministro. Estamos de acuerdo, pero acá lo importante es discutir cuáles son las universidades que queremos y luego vemos entonces si es que algunas van a estar dentro de una institucionalidad o no. Le preguntamos lo mismo a ciertos rectores de respecto a la gratuidad, que si dependía o no del tipo de universidad, de la propiedad de la universidad, si era pública, privada, estatal, y estos fueron los que nos respondieron 3 rectores de importantes planteles chilenos. Yo creo que va a ser fundamentalmente para las universidades del Estado y después para las universidades que se adscriban al sistema, o sea, privadas que se adscriban al sistema bajo ciertas condiciones. Y dependiendo de eso, probablemente la mayoría de las universidades privadas del CRUCH van a estar dentro de la gratuidad y algunas otras que están fuera del CRUCH. Pero van a haber algunas que probablemente no van a optar por gratuidad, porque va a ser voluntario en esa parte. Implica una serie de garantías que el Estado tiene que asegurar en términos de la calidad de lo que están recibiendo los estudiantes, y por lo tanto me parecería más que obvio que el Estado tenga que poner ciertas, llamémoslo, exigencias o requisitos. La gratuidad es para todas las universidades estatales y privadas, pero siempre tiene que haber un componente de inclusión
de la universidad con respecto a estudiantes de bajos recursos. Ahí está las respuestas, o sea, se plantean en el fondo, podríamos decir, tres tipos de universidades: las estatales, las privadas que se adscriban al sistema, que esas son las que tienen que cumplir con la ley para poder estar, tal cual lo tienen que hacer las estatales, y las privadas que eventualmente digan, saben que yo no quiero recursos fiscales, quiero hacerlo con alumnos que paguen y yo sigo por lo mío. ¿Ustedes están de acuerdo con que se produjera ese tipo de diferenciación entre las universidades? Mira, yo creo que no hay problema en que se produzca esta diferenciación. Lo importante sí es que haya un marco regulatorio más general. Nosotros, de hecho, hace una semana fuimos con la mesa ejecutiva de la CONFECH a reunirnos con el Mineduc, y también nos propuso este mismo sistema de universidades que se adscriben a la gratuidad, universidades que no. El problema es que, por ejemplo, las universidades que no se adscriben a este sistema de gratuidad van a seguir desreguladas y van a seguir financiándose por sus propios lados, investigando lo que quieran y por sobre todo poniendo, por ejemplo, el monto de los aranceles a su juicio. Nadie va a saber si están lucrando o no están lucrando. Entonces ahí se mantiene un sistema de desregulación y que va a seguir reproduciendo una especie de élite, digamos. Aunque no tenga platas del Estado, porque por una parte ustedes me dicen, mira, teniendo las platas del Estado tiene que estar bien regulado, cosa que es lógica porque es la plata de todos los chilenos, pero por otra parte, si es un plantel privado con una ley especial también, ¿cuál es el problema de que, por ejemplo, fueran generando una mirada de la sociedad diferente a la que tiene la otra? Pero claro, o sea, yo creo que proyectos alternativos pueden existir. Yeah. Y yo creo que nadie se ha puesto a la existencia de universidades privadas. Pero acá hay un principio, y que de hecho uno de los que te planteamos es que no sea un negocio finalmente la educación. Y por lo tanto necesita cierta regulación para que esta no termine en eso. ¿Iñaki? Sí, mira, de hecho, a propósito de esa pregunta, había un debate, me acuerdo la otra vez, respecto a lo que es la noción de autonomía universitaria, y tiene que ver con esto. O sea, al fin y al cabo, no pasa tanto por estos criterios que se han propuesto hoy día, sino por cómo el Estado ofrece igual alternativas al conjunto de la población, a las familias de Chile, para que puedan educarse. Es decir, si nosotros vamos a dejar cancha libre, digamos, para que existan esas universidades privadas, también tenemos que estar ofreciendo, digamos, otra alternativa de educación para que dentro de esos espacios no exista una desregulación total. Y dentro de eso no pasa necesariamente por el contenido de lo que se enseña. De hecho, los criterios de pluralidad, me parece, el Estado los debería favorecer porque ese es su rol. Pasa únicamente por el tema de cómo nosotros ofrecemos una alternativa para educarse, y eso es en términos materiales, de hecho. Ahora, ¿cómo lo hacemos con un proyecto que quiera ser diferente, como para poder controlarlo y no meterse en la libertad de aula? Porque si es que hay dinero fiscal, porque tú decías algo delante, pongamos que una universidad recibe plata del Estado y está haciendo investigación de cómo explotar a los trabajadores. Un ejemplo, pero sirve para lo que te decir. ¿Cómo tú controlas que también exista la libertad de hacer una investigación que no está de acuerdo a los intereses del Estado, pero sí de acuerdo a los intereses de los académicos de esa universidad? Lo que pasa es que yo, a mi consideración, lo primero que corresponde cuando uno habla de educación gratuita es irse más atrás. La educación gratuita es una respuesta a algo, es una respuesta a qué educación queremos, y finalmente la respuesta a la educación no responde solamente a educación, responde a qué sociedad vamos a querer. Y en ese punto es la parte importante de hacia dónde va la educación gratuita. ¿Quién financia esto? Porque hay dos puntos. Uno punto, por ejemplo, es los contenidos que vaya a entregar la universidad. Por ejemplo, si vamos a hacer aportes de gratuidad a una universidad que está enseñando que está adiestrando personas, o sea, si vamos a querer adiestración gratuita, ahora tenemos adiestración pagada en este momento en el país. Ahora vamos a querer adiestración gratuita, porque finalmente los contenidos son los que forman a las personas. Y la formación tiene que ir con un enfoque. Y ese enfoque tiene que ser hacia una nueva sociedad, una sociedad menos desigual. Y ese punto también es importante en cuanto a dónde se van los recursos. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la desigualdad interna que tienen las universidades? ¿Cuánto gana un rector? Pero tiene que haber un componente ideológico manejado por el Estado, entonces. Por supuesto, pero no debe ser solamente el enfoque del Estado, sino que debe ser la misma gente, el mismo pueblo que decida cuál es la educación que va a querer. Porque el Estado el gobierno va a cambiar. Va a cambiar próximas elecciones y la siguiente igual. Profundizamos en el tema ideológico que tú lo acabas de mencionar. Vamos a hablar de la Universidad Católica. Te va a tocar poner la cara. Ajá. Y vamos a hablar además de cómo ha sido su relación en este diálogo que han podido sostener con la autoridad, si es que han sostenido, cómo ha sido. Eso es parte de la conversación. Reforma a la educación superior es la prueba que se nos viene. Pausa y ya estamos de vuelta en esta discusión abierta. Una discusión que se da en comerciales y ahora la vamos a hacer abierta. Ricardo Sande, ¿qué pasa con la autonomía universitaria si es que la plata fluye 100% del Estado? Y si es que nos dicen que tienen que tener un componente ideológico, tendría que ser un componente ideológico de acuerdo al que esté en el gobierno de turno. Y si lo voy a poner un ejemplo súper burdo. Hoy día le vamos a cortar la plata del Estado a la Universidad Católica porque no enseña a hacer abortos y se está atendiendo a una ley que podría favorecerlo independiente de las causas y todo eso. Pero
¿De qué manera se defiende la autonomía universitaria cuando va a ser el Estado el principal proveedor de los recursos? A una universidad privada, además, como es la católica. Antes que todo, yo también creo que esta reforma va a reflejar un poco la sociedad que en el fondo nosotros queremos. Y eso es algo súper importante. Y yo creo en una sociedad diversa, en la que las personas tienen religiones distintas, concepciones distintas, etcétera. Y yo creo en el derecho que tiene cada persona de educarse según sus propias convicciones. Y a mi juicio, hacer que el Estado escoja por proyectos ideológicos, digamos, o por proyectos de concepción de la persona humana, a cuáles financia y cuáles no, es una discriminación. Y yo creo que, y a mí lo que más me preocupa, lo que estábamos hablando antes, de que existan universidades privadas que se quedan fuera de este sistema, es que en el futuro, si es que un estudiante quiere recibir una educación según sus propias convicciones, no va a tener acceso a crédito, no va a tener acceso a becas, y solamente las personas con más recursos van a poder acceder a estas universidades distintas. Entonces, ¿qué es lo que hay? La misma universidad con los mismos contenidos para todos aquellos que no pueden pagar, y las personas que sí pueden hacerlo se van a otros colegios. Y esto suena bastante conocido porque es, por ejemplo, lo que tenemos en nuestros colegios el día de hoy. Y a mí eso me preocupa muchísimo, muchísimo, y al menos en mi concepción de sociedad no es la sociedad que me gustaría tener a mí. Vale, vamos. Sí, mira, a propósito del concepto de diversidad que menciona Ricardo, marcando ciertas como diferencias que es necesario plantear acá. Primero, o sea, cuando el Estado pone un cierto conjunto de términos sobre los cuales va a entregar recursos, no tiene que ver necesariamente con el concepto de libertad de cátedra. Entonces, lo que está en duda acá no tiene que ver con el criterio de enseñanza, sino cómo nosotros favorecemos que la comunidad universitaria defina cuáles van a ser ese conjunto de criterios, digamos, y cómo va a construir un proyecto académico y institucional, que es distinto. Entonces ahí tenía el principio de la gratuidad que permite que el Estado en el fondo, inclusive se resuelven los términos de transparencia, lucro, etcétera, administración que se mencionaba por acá. Entonces al fin y al cabo, con ese criterio el Estado puede tener cierto control y permite que al fin y al cabo la comunidad universitaria en su conjunto define si acaso quiere ese tipo de enseñanza u otro, y que no lo hagan organismos unipersonales como la Iglesia, etcétera, los consejos reguladores. Ahora, pero si el Estado tiene un concepto o una mirada ideológica al respecto, ¿cómo vamos a evitar que esta ideología ingrese a la cátedra? No, mira, o sea, yo creo que hay que ver, porque, o sea, yo creo que tiene que haber una autonomía universitaria, pero eso no implica que haya una desregulación universitaria. Y por lo tanto, esta mirada como media fatalista de el Estado solamente hace proyectos iguales y todas las universidades que no piensen como él, entonces no van a tener cómo financiarse, creo que es una como caricatura de un fatalismo como que no tiene sentido. Yo creo que lo que debiese ser es que el Estado pone ciertas reglas y dentro de esas reglas puede existir diversidad, obviamente. Y particularmente, a mí me parece que una regla fundamental tiene que ver con la democracia interna de las instituciones y por lo tanto que las comunidades al interior de esas universidades decidan, por ejemplo, si quieren o no que se enseñe aborto. El problema, por ejemplo, de lo que sucede en la Universidad Católica es que ESATI o su rector o el Vaticano finalmente deciden cuál es la línea que se discute dentro de esa universidad, y por lo tanto no es el Estado chileno a través de una discusión democrática, ni es su comunidad la que decide en eso. Sin embargo, solicitan constantemente financiamiento del Estado de todos los chilenos. Pero dime una cosa, cuando un estudiante ingresa a la Universidad Católica o a otras, sabe a qué reglas del juego va, como otros ingresan a lo mejor a otras universidades con otras reglas del juego. Entonces, no es parte de la libertad de identidad que puede tener cada universidad, que nosotros podemos decir, mira, yo tengo una universidad dedicada al yoga, ¿cachai? Entonces yo elijo esa universidad, aparte que uno ya es mayor de edad cuando ingresa a la universidad, en general, con ciertas excepciones de mente brillante. Entonces, ¿cuál es el problema? Si es que ellos se dan su forma de verlo, y por ser iglesia también tiene una concepción vertical, ¿no? Tú no puedes pedirle un cogobierno a una institución de iglesia, cuando no cogobierna. No, claro, uno podría verlo desde esa perspectiva, pero en ese sentido estaríamos todavía con universidades estancadas, digamos, por el resto de la historia. La idea de las dinámicas internas es que estas también van modernizándose y respondiendo a las necesidades del país. Uno no puede decir, por ejemplo, que hace 100 años, entonces porque se decidió que la Universidad Católica iba a ser pontificia, entonces ahora se tiene que mantener, y lamentablemente también, obviamente hay una discusión respecto a qué ha sucedido con el resto de las universidades, porque finalmente la Universidad Católica funciona como privada, pero tiene financiamiento estatal, lo que permite que se fortalezca constantemente y por lo tanto aumenta en su, entre comillas, calidad. Y claro, obviamente, o sea, uno le podía preguntar dentro de la gente que estudia en la Universidad Católica cuántos son realmente católicos, cuántos están de acuerdo con que sea católica, y muchos de ellos probablemente en verdad entraron porque tenía buenos resultados y no por su ideología religiosa.
Bueno, acá se han dicho hartas cosas. Yo quisiera hacer solamente una distinción que a mi juicio es fundamental. Las universidades se fundan con una misión, con una visión, con un objetivo. Y la misión y visión de la Universidad Católica ha sido por muchísimos años, desde su carácter pontificio. Y forma parte de la esencia fundamental de nuestra universidad. Aquí voy con esto, que si le quitan el carácter pontificio, o si la comunidad decide quitárselo, ya no tiene ninguna razón de ser, porque ya no tiene la visión que iluminó su fundación desde un inicio. Y aquí voy con esto. Ustedes dicen que la comunidad escoja. A mi juicio, la comunidad escoge cuando decide ingresar a una universidad que tiene esta visión, porque es algo muy simple, porque existen muchas otras universidades, pero quitarle el derecho, diría yo, de la Pontificia Universidad Católica a cumplir su misión, me parece que está bastante cerca de justamente no querer que exista. ¿Ya qué? Sí, mira, mencionabas y hacías la pregunta, digamos, bueno, cuando alguien elige esa universidad, por tanto, sabe a lo que se está metiendo. Ya mencionaba aquí un criterio histórico, digamos, de que ya no es la misma Universidad Católica hace 100 años, no recuerdo cuándo se creó ya, escritura, pero de todas maneras sí cuestionarse otra cuestión, que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con el resto de universidades privadas, por ejemplo, que tienen otro tipo y te ofrecen una cantidad de posibilidades de pago y al fin y al cabo los estudiantes de escasos recursos optan por esa universidad y al fin y al cabo optan por un criterio más material que ideológico y que de respecto al contenido y proyecto educativo? Preguntarse eso también respecto ahora a la Universidad Católica. Aquí no se está poniendo en duda, y lo mencionaba antes, el cómo el Estado tiene que incidir en qué tipo de cátedras van a impartir, digamos, cuál es el proyecto educativo, cuál es el proyecto institucional, etcétera. Eso lo tiene que decir la comunidad. Pero al momento en que el Estado entrega recursos y por tanto genera que una institución se integre a un sistema público, tiene que funcionar con los términos públicos, que son las nociones de democracia. Y eso es lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa. Entonces, a mi parecer, el hecho de que aquí se diga, bueno, ya pueden elegir y por tanto sabían a lo que se metían, bueno, sí, algo de eso hay, pero también tienen la posibilidad y la voluntad de cambiar un proyecto educativo y de eso se trata también, de construir un nuevo modelo educacional que sea integrador con la ciudadanía. Cristian, ¿eso es cogobierno? Eso es cogobierno, pero hay que entender acá que el cogobierno funciona también, y hablando directo a la parte de los contenidos, que estoy de acuerdo, a ver si me expresé mal delante, pero el Estado estoy de acuerdo en que tiene que regular una cosa general. Por ejemplo, la desigualdad, por ejemplo, la educación laica o no. Por ejemplo, generar personas libres o no. Entonces, en esos marcos regulatorios el Estado tiene una función importante. Ahora sí estoy de acuerdo en que, y lo planteé al principio, que es la parte de la administración. Cómo este cogobierno triestamental es el que fija las metas de la universidad, fija la misión y visión. Por ejemplo, lo que decía el compañero acá, que la Católica tiene una misión y visión muy antigua, pero a lo mejor ya está obsoleta. Hay que ver cómo responde. Eso es lo que tiene que decir, eso es lo que tiene que decir la comunidad universitaria. Ahí estoy de acuerdo, porque si yo voy solamente a la universidad y paso por ella y salgo, es como una industria la cuestión. Entonces no una universidad. En cambio, si yo voy y pienso en la universidad y pienso a Chile desde la universidad, también puedo hacer un cambio. Oye, vamos después a tratar otro tema. Vamos a entrar nuevamente su relación con el Ministerio de Educación, que se nos quedó ahí, porque no embalamos en otra cosa. Y también vamos a hablar acerca del sistema único de admisión, si es que es válido, si es lo que prevalece para de ahora en adelante, en fin. Todos esos son aspectos diferentes de la reforma educacional y por supuesto estamos hablando de educación superior. Pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta justamente en esta discusión abierta y cerrada, porque nos vamos a comerciales, también está entretenido. Oye, dígame una cosa, ¿cómo ha sido la relación y cómo se han sentido ustedes con la actual administración en el Ministerio de Educación? Está Eizaguirre, y eso cambia con respecto a lo que era un año atrás, obviamente, pero ¿cómo lo han visto ustedes y si es que han encontrado la acogida o la respuesta, Ricardo, que ustedes esperaban? Bueno, a ver, no ha habido tanta relación, así como para hablar mucho rato sobre ella. Se nos ha invitado a conversar, se han abierto ciertos canales de discusión que a nuestro juicio, y yo creo que en este tema sí vamos a estar de acuerdo todos, cosa que es una muy buena noticia, efectivamente han sido canales insuficientes. O sea, se nos ha invitado a discutir de una forma parcelada, en la que en el fondo nosotros llegamos y conversamos con el ministro Eizaguirre y nosotros salimos creyendo que había ciertos temas o ciertos acuerdos, y después Eizaguirre se junta con otro actor social y pueden llegar a otros acuerdos. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo ahora, o nuestra posición respecto a cómo se está dando esta discusión, es que en realidad no estamos discutiendo, sino que lo que estamos haciendo es que cada uno da su opinión y finalmente es el Mineduc quien decide con qué opinión se queda. ¿Ustedes sienten que tienen una fluidez en relación al Ministerio de Educación? La verdad de que son escuchados y acogidos, porque escuchados pueden ser. Lo que pasa es que, claro, hay una diferencia. Uno puede ser escuchado, yo puedo salir a la calle y gritar y la gente me escucha y
me escucha, feliz. Pero una cosa es que se hagan acciones en base a lo que yo estoy diciendo. Por eso digo acogidos. Y esa es una problemática, porque, como decía el compañero, se escuchan a diferentes instancias y finalmente el Mineduc es el que decide. O sea, nosotros estamos planteando una cosa que sea desde el movimiento social, plantear una educación nueva, y no el Mineduc. El Mineduc está jugando un rol que está cerrando puertas, finalmente, y no está escuchando. O sea, perdón, está escuchando, pero no está actuando. Ese es el problema. Valentina, ¿no será el problema radicado en el Mineduc, que no tiene ni un proyecto concreto? Porque finalmente solamente estamos en trascendido, estamos en ideas. Cuando dicen ahora que pagar impuestos para los profesionales de alta renta, entonces, ¿contra qué discuten? Esto es como jugar frontón con una jalea. ¿Ah? Bueno, yo creo que tú lo dices mejor que nosotros, podría estar acá de invitado. No, pero, o sea, claro, acá nosotros lo que vemos es que hay una especie como de inoperancia, la verdad. Porque, o sea, por ejemplo, en el proyecto de educación superior, el Mineduc ha tenido un año para discutirlo, para diseñarlo. Nosotros llegamos a una reunión y la verdad yo creo que el 80% de las preguntas que hicimos no tenían respuesta. A la semana siguiente sale este anuncio de que van a cobrarse por impuesto a los titulados, la gratuidad, o sea, la reforma tributaria. Más que anuncio. Bueno, es una filtración, la noticia, sí, la propuesta, etcétera. Pero hace un año se está haciendo una reforma tributaria que se suponía era para financiar esto, entonces, bueno, ¿cuándo le dieron al clavo? ¿Cuándo le dieron al clavo? No tienen proyecto, tienen anuncios hay filtraciones. Semana a semana con cambios, entonces pareciera ser una improvisación. Entonces a nosotros también nos pasa que claro, puede haber un diálogo como buena onda, pero el problema es que ese diálogo no está teniendo frutos porque no hay mucha disposición a ponerse de acuerdo, y además uno no tiene seguridad si está hablando con el Eizaguirre que te va a decir que hay fondos basales, o con el Eizaguirre que después te dice que te va a cobrar esos fondos basales en tus sueldos de titulado. Para ti, ¿cómo ha sido el desempeño de este Ministerio de Educación? Mira, compartir varias cuestiones que ya se han dicho acá. O sea, la inoperatividad y la suerte de improvisación que pareciera haber es un criterio compartido, digamos. El secretismo, inclusive, de repente, estas cuestiones que van saliendo por debajo, que se conversan con ciertos actores y no con otros, digamos. Y a mi parecer, más allá de improvisación, la nueva mayoría está teniendo un conflicto de interés interno. Es algo que dijimos, inclusive, cuando nosotros demandamos hace poco el tema del alza aranceles, que al fin y al cabo, el que no se dé respuesta me hace a mí interpretar como actores sociales, como movimiento estudiantil, que en el fondo lo que no se quiere es trastocar la relación y la colusión que hoy día tienen la clase política con el empresariado. Y sobre eso no quieren remecer su casa interna, donde comparten filas derechamente, o sea, miembros de la democracia cristiana que son parte también de consejos superiores de universidades, que al fin y al cabo, a mí inclusive me daba a cuestionar, bueno, existe aquí efectivamente voluntad de diálogo desde el gobierno, como los estudiantes sí lo tenemos, como los actores sociales sí lo tenemos, eso es lo que hay que empezar a cuestionar. Y a mi parecer, nosotros ya hemos sido claros, queremos incidir en esa reforma, tenemos ya una serie de propuestas y somos propositivos y esperamos respuestas concretas. ¿Qué se ha concretado en el último tiempo con el Ministerio? Solo para agregar un elemento, o sea, esta como idea entre la relación que existe entre el empresariado y la política, de hecho, yo creo que cabe la pregunta de por qué cuando había que subirle los impuestos a los empresarios para efectivamente financiar la educación, se dudó tanto, se hizo una negociada rápida, pero ahora que falta plata, no se duda ni un minuto en cobrarle a los profesionales. Entonces, ¿se sabe eso? Sí, la idea... El Ministerio de Educación se debería llamar, más que el Ministerio. El Ministerio de Educación. Todavía no lo tienen claro y la verdad es que nosotros tratamos de recabar información acerca para decirle, oye, ¿qué les parece esta propuesta? Y finalmente nos quedamos con un mero trascendido. Ahora, ¿van a cumplir con los plazos, creen ustedes? Porque se suponía que al 2016 iba a empezar a implementarse la gratuidad en la educación superior, gradualmente, al primer 60-70%, en fin. ¿Creen ustedes que se va a poder o no? Mira, a nosotros nos dijeron algo en la reunión que tuvimos la semana pasada, y era que la gratuidad para que pudiera cursar el 2016 no podría ser a través del proyecto de ley, sino que podría ser a través de la ley de presupuesto. O sea, bueno, yo creo que ahí se dispararon en los pies, nadie les pidió que prometieran gratuidad para el 2016, bueno, ahora tienen que resolverlo, pero también me parece que es como... O sea, el cambiar, lo que hablamos antes, la gratuidad en la educación
implica una serie de cambios en las instituciones y no solamente es una cuestión de financiamiento, y eso se requiere hacer a través de un proyecto de ley que se discuta democráticamente, que hoy se defina, nadie sabe a través de cómo, gratuidad a través de la ley de presupuesto, que puede ser a través de becas, financiamiento de las instituciones, nadie tiene mucha idea de cómo va a ser eso. Es una cuestión muy antidemocrática porque significa, bueno, yo prometí esto, lo pongo acá y yo veo si el mecanismo les gusta y ustedes vean si les gusta o no. Ustedes tienen su mirada, veamos cuál es la que tienen los rectores acerca de los requisitos, lo mínimo que debe tener la reforma educacional. Yo creo que la reconstrucción de un gran sistema educacional público y la reincorporación de los niveles de calidad que este sistema público tuvo tradicionalmente. Yo creo que uno de los grandes pilares de una reforma educacional completa es lograr la no segregación. Eso significa inclusión, eso significa igualdad. ¿Cómo se consigue la igualdad y la no segregación cuando hay un sistema único de admisión? Un sistema único que simplemente es el espejo de las desigualdades, porque finalmente dicen, mira, al 70% del sector más vulnerable le vamos a dar educación gratuita cuando lleguen a la universidad, pero van a llegar de los colegios particulares en general, entonces vamos a quedar en las mismas. ¿Cómo se va a poder solucionar? Además que hay un Estado que va a tener que financiar a todas aquellas que cumplan con ciertos requisitos y tienes que tener un sistema único. ¿Cómo se va a llegar a un equilibrio entre esas dos cosas? ¿Quién quiere partir? ¿Ricardo? Yo parto, ningún problema. Y me gustaría partir con una imagen que yo creo que hay que tener presente. Si se aprueba la gratuidad tal cual está, en términos de gasto, vamos a estar gastando lo mismo en educación superior que en todo el resto del sistema. Que eso es algo que ningún país de la OCDE está cerca. De hecho, todos los otros países gastan en proporciones más o menos de 3 a 1. Entonces estamos hablando que vamos a gastar muchos recursos en aquellos que ya lograron ingresar a las universidades. ¿Eso quiere decir que está malo gastar plata en las universidades? No. Quiere decir que está muy malo no hacernos cargo del verdadero problema de origen que viene mucho antes. Lo que no se entiende es que esto sea una reforma armónica entre todos los niveles de la educación. Y eso es algo que yo creo que está muy ausente. Creo que el proyecto de inclusión quedó bastante cojo. No creo que se haga cargo del verdadero problema que hoy día hay, que es que efectivamente los que tienen más recursos entran a las mejores universidades. Y hasta que no seamos capaces de lidiar con eso, ninguna gratuidad nos va a poder sacar de este problema. Cristian, ¿cómo lo ves tú? Mira, el tema del sistema único, creo que hay una cosa más global, que es un tema más importante también, creo yo, que es el tema de si con este gobierno se pueden hacer cambios reales, o si con este sistema político se pueden hacer cambios reales. Porque uno podría opinar acá y de nuevo vamos a estar diciendo que en hablar yo puedo salir a la calle y gritar, pero en realidad ¿se pueden hacer cambios en el actual sistema? O sea, cuando se hable ya, cuando el ministro se reúna y hablemos todo el sistema único de admisión y todos estemos de acuerdo con un sistema único de admisión y el ministro lo presente, y al finalmente se va a resolver ¿dónde? ¿En la cocina de algún senador o algún senador que esté financiado por Penta? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cambiamos el sistema político? Hay que cambiar el sistema político completo en realidad. Y eso significa, vaya a decir al tiro, el cambio de la Constitución. Claro, eso significa el cambio constitucional. Lo que pasa es que el cambio constitucional es muy importante, porque finalmente dictamina los ejes fundamentales en que la sociedad quiere movilizarse. Por lo tanto, si es que vamos ahora en un camino de reforma, ¿no tiene sentido mientras no se reforme la Constitución primero? Pero a mí me parece que... ¿Cómo arreglar el techo sin arreglar el piso? No, o sea, yo creo que aquí hay dos caminos. O sea, obviamente, mira, yo creo que todos los sectores de izquierda, los sectores más progresistas, están de acuerdo con una asamblea constituyente, están de acuerdo con cambiar la Constitución. La cuestión es que uno no llega así a la asamblea constituyente y por magia se cambia realmente la Constitución, sino también podría terminar en una Constitución igual o más conservadora y subsidiaria que ahora. Aquí yo creo que hay dos cosas. La discusión sobre la reforma, uno no puede decir como, bueno, ya la perdimos, no va a haber nada que hacer, entonces dejamos que el proceso nos pase por al lado y nosotros acá como peleando contra una pared. Acá es importante entender de que en las reformas también se discute sobre la democracia. El que hoy, por ejemplo, el sistema político no sea suficiente para procesar una reforma sustantiva implica entonces que se necesita la participación de los actores sociales. Y también eso implica que nosotros vamos a tener que estar movilizándonos y discutiendo sobre eso. Y además porque es de esa manera también la que uno va construyendo realmente tejido social, porque finalmente los actores sociales se constituyen al calor de luchas sociales. Y por lo tanto, si uno no está dando luchas sociales, nunca va a constituir realmente actores para llegar a una asamblea constituyente y realmente tener fuerza para empujar posiciones que vengan desde la sociedad. Pero claro, si solamente estamos peleando por la asamblea constituyente, no tiene sentido. Si estamos peleando solamente por una reforma en particular, tampoco tiene sentido. Uno tiene que caminar y mascar chicle a la vez.
Y una cosa, ¿qué rol asigna a los partidos políticos? Porque ustedes, ninguno representa 100% un partido político como tal. Quedaron 100%, o sea, representamos en algún porcentaje. No, porque puede que tengas una simpatía, pero no vienes a nombre de. Sí. Claro, pero no vienes a nombre de tampoco. Entonces, por eso digo, no 100%, puede tener simpatía, pero no dice yo vengo de tal y tal partido. Y parecería que los partidos políticos en esta discusión no tienen pito que tocar, solamente lo tienen porque están en el Parlamento representados. Mira, de hecho ahí hay harto que mencionar, o sea, más allá de que el conflicto sea si pertenecen a tal o cual partido político, hay que pensar tal o cual acto que han cumplido dentro de su rol como legisladores, y eso es algo que hemos estado nosotros inclusive como estudiantes ahora tocando bastante, y es lo que hablaba delante, o sea, esta crisis de legitimidad expresa algo que nosotros ya hemos dicho como movimiento social, como movimiento estudiantil, que no puede seguir ocurriendo, digamos, que la discusión sobre nuestra educación se haga a nuestra espalda y se haga además con gente que está involucrada, digamos, con esta relación insectuosa, digamos, entre clase política y empresariado. O sea, al fin y al cabo, ¿con qué certeza tenemos que se van a defender nuestros intereses? Lo que se demuestra ahí es que no se están defendiendo los intereses de sus representados. Y ahí hay que irse a preguntar a cada partido, bueno, ¿qué respuesta tengo yo como partido político frente a ese suceso? O sea, cometo casos de inhabilitación, como es lo que demandábamos, me hago el piolita y me quedo callado respecto al conflicto, tiro la pelota para otro lado. Entonces ahí, a mi parecer, los que hoy día tenemos la legitimidad del movimiento estudiantil y social. Ahora, ¿por qué? Porque ustedes se supone que vienen desde un mundo que está más ligado a las bases, ¿eso es lo que les da legitimidad? Mira, no tiene que ver, yo creo, solamente eso, sino que hoy con todos los conflictos de intereses que hay sobre la mesa, uno va a presentar al Parlamento y la verdad, yo creo que nadie tiene seguridad si es que pesan más los millones de pesos o los millones de contactos o si los millones de chilenos que hoy quieren cambios reales. Y lo que claramente se ha demostrado es que el movimiento social ha puesto los temas sobre la mesa y por lo tanto también quiere ser parte de las soluciones y por lo demás no tenemos ningún conflicto de interés, ni Penta ni a Luxic financiándonos atrás. ¿Por qué decayó durante el 2015 el movimiento estudiantil? Porque eso es el 2014. El 2014. ¿Por qué decayó, crees tú, la convocatoria, el peso específico? Tal vez porque se replegó por el trauma que habrían vivido durante el 2013, que fueron las consecuencias de haber parado tanto tiempo, o simplemente se echaron para atrás para ver cómo actuaban los que les tocaba actuar en ese momento, que era el Ministerio y las autoridades. Bueno, ahí hay expertos, sociólogos, historiadores que podrán opinar mejor que yo, pero lo que uno puede leer y puede conversar es que se entiende de que hay procesos en que el movimiento social que inició en un momento, más fuertemente en el 2011, tiene un momento de rebaja para revolver a resurgir. Y ese es el momento en el que estamos ahora, porque cuando ingresa el gobierno de la nueva mayoría, ingresa con puros carteles finalmente el programa no es más que las palomitas que están en la calle, que se ve eso en educación, se ve eso en cualquier lado. Entonces, cuando llega el gobierno así, y llega a tratar de improvisar, el ministro improvisa, la presidenta improvisa, todos improvisan, y empiezan a tomar todos los puntos como que estuvieran de acuerdo con todo, entonces el movimiento también decae porque empieza una discusión interna. Y esa es una problemática que nosotros tenemos que enfrentar. Las encuestas reflejan que la gente no está de acuerdo con la posibilidad de reforma educacional. La última Academ, que todas han reflejado eso. ¿Por qué crees que se ha producido aquello? Mira, porque al principio, andando en encuestas antiguas, vamos con la reforma educacional, estaban todos cuadrados. Sí, mira, vinculado a los conflictos de legitimidad que hoy día atraviesa la clase política, digamos, y quienes están proponiendo estos términos actuales de la reforma, se suma también la falta de claridad respecto de cómo se están construyendo hoy día esa reforma educacional. Inclusive han bajado también en las encuestas quienes son los portavoces de este proyecto político que es la nueva mayoría. Entonces, al fin y al cabo, esta crisis de legitimidad, a mi parecer, se resuelve de una manera, inclusive antes preguntar respecto de si acaso creemos o no que se van a cumplir los tiempos. A mi parecer, en 2015 lo que nosotros hoy día como movimiento social tenemos que hacer es asegurar esos tiempos. Y lo único que nos queda a nosotros hoy día es la fuerza por medio de la cual nosotros impusimos un tema sobre la mesa. Instalamos una discusión. ¿Qué fue la movilización en la calle? Ricardo, ¿esta pérdida de movimiento ha sido porque a lo mejor le dieron una oportunidad al gobierno nuevo o ha sido porque la discusión ha perdido fuerza porque la gente a lo mejor perdió el interés? Tal vez porque no lo entiende, o tal vez porque tanta marcha, tanto de repente acto vandálico que los contaminaba, porque con cuatro personas que empiezan a quebrar un vidrio te echan a perder todo. ¿Qué fue lo que crees que pasó para que haya bajado el atractivo, el interés en los movimientos estudiantiles? A ver, yo creo que lo central acá es que efectivamente ganó un gobierno que prometió hacer lo que el movimiento estudiantil pedía. Yo creo que eso es muy lógico. Es muy lógico que la gente no salga a la calle cuando llega alguien, gana una elección, diciendo yo les voy a hacer caso, de hecho hoy día
pasaba por la 5 Sur y vi un cartel de la Michelle Bachelet que decía educación pública, gratuita y de calidad. Si yo hubiese estado marchando en el 2011 y veo un candidato que sale con los mismos eslogan que salí yo a la calle, pucha, me quedo tranquilo, parece. Parece que efectivamente alguien nos escuchó finalmente. ¿Cuál es el problema? Que esas tres palabras había que ponerle contenido y había que aterrizarla. Y yo creo que efectivamente este año vamos a ver algo bastante curioso, que va a ser que los mismos estudiantes que salieron a la calle esos años y que tal vez votaron por Michelle Bachelet, hoy día se sienten que lo están engañando. O a lo mejor ya están titulados, ha pasado harto tiempo. ¿Va a poder cumplir Michelle Bachelet? Que vayan igual, así que... Claro. ¿Va a poder cumplir Michelle Bachelet a juicio tuyo? ¿Va a poder cumplir? Sí. Mira, yo creo que si nos quedamos esperando la voluntad del gobierno, va a ser muy difícil que efectivamente tengamos algún avance en educación. Acá yo creo que lo principal es que el movimiento estudiantil vuelva a ser el protagonista de esta discusión, que obviamente esto se amplíe, que sea un movimiento social, que sea un movimiento educacional, y que por lo tanto los actores sociales tengan un rol fundamental en la discusión de la reforma. Que hoy, por ejemplo, haya un rechazo a la reforma en general, no tiene que ver con que la gente no quiera cambios en educación, sino que no quiere estos cambios, que son cambios que se discuten entre cuatro paredes, que son cambios que no tienen disposición a ponerse de acuerdo con los actores sociales, y cambios que además ponen en juego incluso como la confianza, digamos, que tiene la gente con lo que si va a cumplir o no va a cumplir este gobierno. Seguimos profundizando en el tema, pausa y ya volvemos. Una discusión abierta, nutritiva, que de alguna forma nos ha ido dando enseñanza. Ustedes se supone que son estudiantes, pero nosotros los más viejos también nos van enseñando. Futuro del movimiento estudiantil, hacia dónde se enfila, están expectantes, le están dando un respiro a las autoridades, de qué forma empiezan a enfrentar, porque este es ya el año de la educación superior, se supone. Mira, ya lo mencionábamos delante, este año a mi parecer no podemos esperar, tenemos un antecedente que es lo que ocurre el 2014 y eso nos deja en un mal antecedente respecto a cómo ejecuta el gobierno esta reforma. Y a mi parecer, insisto, el escenario por medio del cual nosotros en 2011 pudimos instalar un tema, pudimos plantear una discusión en la sociedad civil en las calles, y ahí volveremos a defender una reforma educacional, y ahí es donde nosotros ampliaremos también esta demanda que vincula no solo a los estudiantes sino que a todas las familias chilenas, y eso en la construcción también de términos programáticos que deben ir a contrarrestar los términos actuales de esta reforma, que a mi parecer no es satisfactoria. Cristian, movimiento estudiantil 2015, proyección. Este año es el año de las movilizaciones, y eso concuerdo con varios que lo hemos dicho, porque es el año en donde las personas tenemos que levantarnos, hacer los cambios. Ya nos dimos cuenta ya que la política, que ese era el tema que querían hablar, la política está en el suelo. Cualquier lado que uno mire está en el suelo, uno más que en el otro, pero están los dos en el suelo. Pero finalmente la gente ya no confía en estas personas, ya no confía en que estas son las personas que van a decir el futuro de ellas. Entonces el llamado es a salir, la proyección del movimiento estudiantil es a salir, a afiatarse, a consolidarse con otros movimientos también, no solamente estudiantil. ¿Cómo se consigue empatía para el movimiento estudiantil 2015? A ver, yo creo que de la población me refiero. Hay muchos factores. Punto uno, el contenido, yo creo que es muy importante. Hay que saber empatizar con las verdaderas demandas de la gente. Yo creo que también se genera adherencia dando discusiones. O sea que haciendo parte a nuestros mismos compañeros de las discusiones que estamos dando, porque estamos hablando que el 2011, o sea, quedan súper pocos, salvo algunos viejos, como los que estamos acá, que estaban en la universidad el 2011. Entonces hay que volver a discutir algunas cosas o volver a dar algunas discusiones justamente para dar amplitud y darle vida. Y yo creo que eso es súper importante porque no hay que verlo como algo estático, sino que siempre en movimiento. 16 de abril viene una marcha, ¿la primera del año? Sí, el 16 de abril, claro, es la primera marcha que convoca la Confech de este año, y yo creo que, de hecho, los últimos anuncios que hace el ministro solo reafirman la necesidad de... disculpa, no los anuncios, las filtraciones. Pero solo reafirman la necesidad de salir a marchar. Acá no podemos seguir discutiendo en base a pocas claridades, a que no hay un proyecto... Esa es la idea, no tener discusión. No hay un proyecto claro, y por sobre todo también buscando una participación más protagónica de los actores sociales. Acá hay quienes pueden hacer de una discusión transparente, democrática, y garantizar realmente que estas son las discusiones que se están llevando desde la sociedad organizada, son los actores sociales, y nosotros vamos a estar movilizándonos por eso. Y claro, el 16 en gran parte tiene que ver con eso, con que no queremos que finalmente ni Penta, ni Sokimich, ni Luksic sean los que estén definiendo las reformas que van a transformar, digamos, grandes aspectos de nuestras vidas.
Ricardo Sande, ahí tienes la cámara número 3, 30 segundos, di lo que tú quieras. Bueno, ya que tengo el espacio, quería hablar de lo que estamos hablando sobre la legitimidad de los partidos políticos. Y yo creo que acá hay dos caminos. Un camino es decir que la política no sirve, de que la política en realidad es solo para algunos pocos y que lo que vale es solamente el pueblo. Y yo quiero hacer un llamado a que volvamos a recuperar verdaderamente lo que significa hacer política, que nosotros los jóvenes, si es que nos molesta cómo está la política hoy día, nos hagamos parte y justamente propongamos caminos alternativos. Y el llamado que me gustaría hacer es a la participación, independientemente de qué es lo que piensen, cómo piensen, que participemos y que discutamos, porque creo que esa es la única forma en la que vamos a poder hacer Chile un país mucho mejor. Así que el llamado es a que nos hagamos partícipes y protagonistas de lo que se nos viene. Iñaki, ahí tienes la cámara 3, toda tuya. Sí, reiterando el llamado a la discusión, creo que voy a darle énfasis sí a otro carácter y otro tipo de llamado. A mi parecer, lo que tenemos que hacer hoy día nosotros como movimiento estudiantil, como actores sociales, es ser agentes propositivos y instalar ciertos discursos y ciertos elementos para construir una reforma que no sea segregadora y excluyente como la actual. Nosotros tenemos que salir a las calles. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que definir el futuro de esta reforma educacional, que al fin y al cabo tiene que ir destinada a las familias de Chile y a los estudiantes más precarizados. Así que eso yo reitero el llamado para movilizar el 16 de abril. Valentina, ahí tienes la cámara número 2, toda tuya. Bueno, a mí también me gustaría hacer una invitación, sobre todo a la sociedad, a los padres, a los apoderados, a los distintos actores de la educación, a que nos organicemos y que salgamos a defender esta reforma. Nosotros estamos por que exista una reforma real, pero lo que hoy se está haciendo no es una reforma, son solo acomodos, y lo que nosotros hemos apostado durante años finalmente es una transformación de la educación, una transformación sustantiva, porque finalmente esa es la sociedad que todos queremos y por lo tanto es la sociedad también la que tiene mucho que decir en eso. Reitero el llamado también a la marcha del 16, esperemos que nos veamos todos en las calles y que también estemos ahí proponiendo cuáles son los cambios que queremos. Toda tuya la cámara número 2, Cristian. Bueno, el llamado es transversal a la participación porque ya nos damos cuenta que el sistema está colapsado hace rato. No es la primera vez que está colapsando, ya está, yo creo, terminando, espero. Y ahí tenemos que asumir una responsabilidad que es en la movilización. Es en la movilización donde logramos estos temas, posicionarlos en el Congreso, y es en la movilización donde lo vamos a sacar adelante. Entendemos que las cosas no se pueden seguir solucionando en las cocinas, ni que el Grupo Penta, ni que Sokimich, ni que Dávalos tampoco. El gobierno también tiene que estar a la altura. Es un llamado también al gobierno a que esté a la altura de la situación que amerita el cambio de paradigma actual. Y ese es el llamado a participar porque si nos quedamos en las casas no sirve de nada. Salimos a marchar tampoco. Tenemos un deber de salir a marchar y tenemos un deber también de proponer y que se refleje también en el voto cuando haya las próximas elecciones presidenciales o parlamentarias o los municipios. Jóvenes, muchas gracias por haber venido al programa. Hemos tocado un tema país, hemos tenido una semana sumamente dura para el norte de nuestro país en especial, problemas en el sur, en fin, nos han dado por todos lados, pero no quisimos dejar de lado los temas importantes porque el país tiene que seguir su curso también. No solamente atender la emergencia, sino también los temas que le importan a todos. Muchas gracias, muchachos, por el tono de la conversación, muchas gracias por haber venido y por supuesto con ustedes el próximo fin de semana en esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta luego.